Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, esta es la continuación de las clases de algoritmos. Habíamos comenzado a ver el tema de algoritmos secuenciales y los otros días lo que hicimos fue comenzar a ver un poco tipo de datos, ¿sí? Y hoy lo que vamos a hacer es reforzar el tema de tipo de datos, de variables y también vamos a reforzar cómo construir algunas expresiones más complejas. Vamos a ver también pseudocódigo y también vamos a complementar y vamos a comenzar a ver el lenguaje de programación Java, de a poco, ¿sí? Entonces, la idea y la propuesta para la clase de hoy, ¿están viendo todas las transparencias? Bien. La propuesta para la clase de hoy es repasar el tema del tipo de datos, como les decía, ver el concepto nuevamente de variables y constantes, el tema de asignaciones, de inicializar variables, de cómo vamos a nombrar a las variables y a las constantes. Vamos a ver el tipo de dato caracteres, con la tabla de caracteres que maneja Java incluso, que se llama Unicode. Y además vamos a ver una serie de operadores, porque como habíamos dicho antes, los tipos de datos lo que determinan son los valores admisibles de las variables y también las operaciones que podemos hacer con las variables. Entonces hay un conjunto de operaciones que vamos a evaluar hoy y vamos a desarrollar. Sin más, vamos a empezar con el primer punto, que es el de tipo de datos. Bueno, en esta transparencia, que es la número 4, dice qué es un tipo de dato, ¿sí? Habíamos dicho que un tipo de dato determina cuáles son los valores admisibles que puede asumir una variable y las operaciones que podemos realizar con ella, ¿sí? Y habíamos dicho que habían 4 tipos de datos primitivos. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuáles eran esos 4 tipos de datos primitivos? Puede activar el micrófono y hablar si quieren. ¿Recuerdan las variables de qué tipo eran? Habíamos dado 4 ejemplos. Las variables eran de tipo entero, lógico, carácter y había otras, y real. Y real. Muy bien, muchas gracias. Esos son los 4 tipos de datos primitivos que nosotros habíamos visto. De hecho, en esta transparencia dice que en la clase anterior habíamos visto esos 4 tipos de datos que mencionó recién la alumna, que son enteros, reales, caracteres y lógicos, y también habíamos ejemplificado cómo definir un algoritmo en pseudocódigo, ¿sí? La idea es que ese algoritmo va a tener un encabezado que dice algoritmo, nombre del algoritmo, retorna vacío, y a continuación realmente hay un comentario, pero en esta transparencia estoy ejemplificando los 4 tipos de datos primitivos que habíamos visto. Habíamos visto como ejemplo que edad, por ejemplo, podía ser una variable de tipo entero, la altura de una persona podía ser de tipo real, la inicial del nombre o del apellido un carácter, una variable aprobó que sea de tipo lógico, ¿sí? Y la determinación de qué tipo de dato es cada variable es una determinación que debemos tomar nosotros a la hora de escribir un pseudocódigo o a la hora de escribir un programa. Es una decisión de diseño, decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué es lo que vamos a modelar con cada una de esas variables. Y tenemos que otorgarle incluso un nombre que sea significativo. ¿Eso qué significa? Que el nombre debe dar un indicio de cuál es el propósito del uso de esa variable. Por ejemplo, en esta transparencia, edad, además de ser declarada de tipo entero, está declarado en la primera línea del algoritmo, también se le asigna un valor en esta línea. Vamos a repasar hoy también el tema de asignaciones, que en pseudocódigo lo escribíamos con una flechita. En esta primitiva
dentro del algoritmo, estamos diciendo que vamos a almacenar en la variable edad el valor 5. Edad es una variable que representa una ubicación en la memoria o una celda de memoria donde vamos a almacenar ese valor 5. A su vez estamos diciendo que va a haber otra celda que se va a llamar altura, que va a almacenar el valor 1,89, que la celda denominada inicial va a almacenar el valor A y que la variable aprobó, la celda aprobó, va a almacenar el valor true. Muy bien. Vamos a seguir con la siguiente transparencia. Bueno, yo les había mostrado y habíamos hablado de que las etapas que vamos a seguir nosotros a la hora de desarrollar programas es, primero vamos a tratar de entender cuál es la clase de problemas o el problema que tenemos que resolver, luego vamos a diseñar el algoritmo en pseudocódigo y finalmente lo vamos a implementar en Java. Hoy lo que vamos a ver en la clase es no solamente cómo se escriben ciertas cosas y cómo se especifican ciertas cosas en el pseudocódigo, sino también que vamos a comenzar a hablar de cómo implementar programas en un lenguaje de programación que es Java. Y a su vez, sabíamos que podemos verificar tanto el pseudocódigo como el programa Java a partir de una traza, ¿sí? La traza, en realidad, lo que va a mostrar es esas celdas de memoria ocupadas por las distintas variables del programa y una columna adicional que muestra la salida por pantalla. Esto lo vamos a repasar. Pero lo importante, y que está marcado acá en rojo, es que debemos distinguir lo que es el diseño del algoritmo en pseudocódigo de su implementación en Java. Porque nosotros podemos implementar en distintos lenguajes de programación. En particular, en resolución de problemas vamos a utilizar el lenguaje Java. Pero después, en otras materias, vamos a implementar en otros lenguajes de programación. En cambio, el pseudocódigo es, digamos, una facilidad y una forma de especificar el esqueleto de los programas a través de un algoritmo. Y el nivel de especificación de un pseudocódigo tiene un nivel de abstracción mucho más alto que el nivel de implementación. Es por eso que cuando nos movemos en este entorno, al especificar un algoritmo en pseudocódigo, estamos detallando lo que es el esqueleto del programa a un nivel de abstracción mucho más alto que aquel que vamos a emplear a la hora de implementar un programa en un lenguaje de programación. Bueno, si en algún momento ustedes quieren hacer alguna consulta, activen su micrófono y me preguntan, aprovechemos que son pocos. Todas las primitivas que nosotros vamos a escribir en pseudocódigo, las vamos a escribir en mayúscula, ¿sí? Acá, por ejemplo, están listadas todas las primitivas. Algunas ya las conocemos como algoritmo, fin algoritmo, ¿sí? Retorna, que todavía no sabemos cuál es su significado. Los tipos de datos, entero, real, carácter y lógico, que son los 4 tipos de datos primitivos. Las primitivas para leer un valor escrito por el usuario a través del teclado, o para mostrar el valor de una variable en la salida por pantalla, y un conjunto de otras primitivas más que vamos a ver hasta fin del cuatrimestre. Todas estas primitivas las vamos a escribir con mayúsculas. En cambio, en Java, no hablamos tanto de primitivas, sino que hablamos de una instrucción en Java. Una instrucción en Java siempre va a finalizar con un punto y coma al final de la instrucción, ¿sí? Esto es lo primero que estamos aprendiendo sobre Java. Y además, la mayoría de las instrucciones que nosotros vamos a escribir en Java, las vamos a escribir por lo general en minúscula, ¿sí? Acá hay una serie de instrucciones en Java que todavía no conocemos cuál es su significado, pero ya sabemos que por lo general la vamos a escribir en minúscula. Acá, en la transparencia 8, ¿sí? Ustedes están viendo, o van a ver si es que hay algún tipo de retardo en la transmisión de la información,
Nuevamente, un algoritmo que en realidad tiene declarado 4 variables, acá está la zona de declaración de variables, son las variables que habíamos hablado recién: edad de tipo entero, altura de tipo real, inicial de tipo carácter, aprobó de tipo lógico. Luego le hemos asignado valores a esas variables y finalmente estamos mostrando por pantalla un cartel que va a decir al principio: la edad es, dos puntos, y va a aparecer el valor de la variable edad, que es 5. Luego otro cartel a continuación va a decir: la inicial es A, la letra, el carácter A. La altura es 1.89. El valor de aprobó es true, ¿sí? En este algoritmo simplemente hemos diseñado algo muy simple, que no tiene mucha lógica, pero para ejemplificar cómo se declara una variable, cómo se le otorga un valor y cómo se muestra por pantalla determinados carteles con determinados valores de estas variables que hemos declarado y que hemos inicializado. Para que tengan una idea de lo que es un algoritmo, hacemos este ejemplo y a continuación lo vamos a mostrar en lenguaje Java, ¿sí? Como para poder acercarnos a lo que es un programa o un primer programa Java. Al principio vamos a ver que hay algunas cosas que no entendemos, pero que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta clase. Fíjense, al principio dice public class, primer programa, una llave que abre y al final hay una llave que cierra, ¿sí? Todos nuestros programas van a estar contenidos adentro de una clase, ¿sí? La clase es un contenedor de distintas piezas de software. En este caso, la clase se llama primer programa. Dentro de ella tenemos la declaración de lo que sería un algoritmo. Este algoritmo se denomina algoritmo principal, ¿sí? Y es la parte principal del programa. Nuestros primeros programas que vamos a desarrollar en Java, los vamos a desarrollar dentro de un programa denominado principal, que en inglés se escribe main, ¿sí? Tiene todo un encabezado este programa principal. Lo que nosotros antes en pseudocódigo escribíamos algoritmo, nombre de algoritmo, paréntesis que abre y que cierra, retorno vacío, eso se escribe a nivel de pseudocódigo, pero a nivel de Java se especifica a través de un encabezado del programa principal que siempre se escribe de la misma forma, ¿sí? Lo importante es que este encabezado a continuación comienza con una llave que abre y una llave que cierra. Y estas llaves que abren y que cierran van a delimitar, decimos, el cuerpo del programa. Es decir, todas las instrucciones que se van a ejecutar por la máquina y que van a ser especificadas por nosotros, ¿sí? Hoy vamos a ver justamente cómo se escriben los 4 tipos de datos primitivos que nosotros conocemos, que eran enteros, reales, caracteres y lógicos, cómo se escriben en Java. Para eso, por ejemplo, estamos viendo un primer programita en el cual definimos una variable edad que es de tipo entero. Esta es la forma de escribir un entero o el tipo de dato entero en Java. Una variable altura, que es de tipo real. En este caso, el tipo de dato utilizado en Java se denomina double. Una variable inicial, que es de tipo carácter y que en Java se escribe char. Y una variable aprobó, que es de tipo lógico a nivel de pseudocódigo, pero que en Java se escribe boolean, ¿sí? Cada lenguaje de programación tiene su sintaxis, ¿sí? Tiene su forma de escribir a los tipos de datos, ¿sí? Y puede variar de un lenguaje a otro. Es por eso que nosotros utilizamos el diseño del pseudocódigo. A su vez, cada una de estas variables están inicializados con determinados valores. Pero lo que podemos ver en este primer programa es
que hay una zona de declaración de variables con sus tipos de datos primitivos, hay una zona de asignación de valores, lo que en pseudocódigo se notaba con la sintaxis de una flechita. En Java la asignación se escribe con el signo igual. Eso significa que 5, el valor 5 se lo estoy asignando a la variable edad, el valor 1.89 se lo estoy asignando a la variable altura, que el carácter A se lo estoy asignando a la variable inicial, y sé que es un carácter porque está encerrado entre comillas simples. Fíjense, A está encerrado entre comillas simples. Y que el valor verdadero se lo estoy asignando a la variable aprobó. Finalmente, los caracteres que quiero mostrar por pantalla en Java, en lugar de escribir, se van a mostrar utilizando la sintaxis system.out.println. Y entre paréntesis, lo que vamos a escribir es, entre doble comilla, todo lo que aparece en colorcito naranja, van a ser carteles que se van a mostrar textualmente por pantalla. Y a continuación, el nombre de una variable, separados unos de otros por el signo más. Todo esto, como ustedes verán, chicos, tanto en pseudocódigo como en Java, tiene una forma de escribir las cosas. Hablamos entonces de lo que es la sintaxis, la forma de escritura de cada una de las instrucciones en un lenguaje de programación. Por ejemplo, lo que decimos habitualmente es que en Java todas las instrucciones que vamos a escribir van a finalizar con un punto y coma. Fíjense, esta instrucción finaliza con un punto y coma, esta otra también, esta también, esta también. Todas las instrucciones finalizan con un punto y coma. Esta es la forma que tiene Java de distinguir una instrucción de otra instrucción, ¿sí? Y estas instrucciones las va a ejecutar la máquina una a una, desde arriba hacia abajo. Este es un conjunto de instrucciones que decimos que respeta una estructura de control que se denomina estructura de control secuencial. En realidad lo que hacemos en esta transparencia es mostrar muchas cosas, pero que vamos a ir desglosando en esta clase y vamos a ir viendo todo esto. Tanto los tipos de datos primitivos en Java, como las asignaciones, como la forma de entrada-salida de los datos en un programa. ¿Se escucha bien hasta ahí? Sí. Bárbaro. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo, cuáles son los tipos de datos primitivos en Java. ¿Sí? Habíamos hablado de 4 tipos de datos primitivos, que son los enteros, los reales, que acá dice en realidad coma flotante, los caracteres, o el tipo de dato primitivo carácter, y los booleanos, o los tipos de datos lógicos. Bueno, acá abajo están las palabras o las instrucciones en Java, que también se denominan palabras reservadas, ¿sí? Son palabras reservadas en el lenguaje de programación porque estas palabras, estos nombres, no los deberíamos utilizar nosotros como el nombre de una variable. Son palabras que están reservadas dentro del lenguaje de programación que tienen un propósito específico. Por ejemplo, el tipo de dato entero tiene 4 tipos de datos en Java: byte, short, int y long. En cambio, el real tiene 2 formas, el float y el double. El carácter es un carácter y el booleano es un booleano. Ahora, ¿por qué hay 4 tipos de datos enteros y 2 de tipo real? Justamente porque cada uno de ellos tiene un rango de representación más grande que algún otro. Y eso lo vamos a analizar en la siguiente transparencia, que es la transparencia 11. Fíjense, Java provee todos estos tipos de datos. 4 que son, dijimos, enteros. 2 que son reales, float y double. Uno que es carácter y otro que es booleano.
En principio, para distinguir cuál es la diferencia entre un byte, un short, un int y un long, bueno, estos tipos de datos, si yo declaro una variable de tipo, por ejemplo, byte, el espacio que voy a utilizar en memoria va a ser justamente un byte, ¿sí? Un byte. En cambio, si yo defino o declaro una variable de tipo short, se va a reservar una celda de memoria que ocupa 2 bytes. Si utilizo un int, van a ser 4 bytes, y si utilizo un long, van a ser 8 bytes. Bueno, como habrán visto en la otra materia, que es Introducción a la Computación, bueno, si yo tengo más bits, es decir, más bytes incluso, para representar algo, voy a poder tener un rango de valores más amplio. Con un byte yo puedo representar el rango de enteros que está entre menos 128 y 127. Con 2 bytes, en cambio, tengo más espacio para representar más cosas y el rango va a ir desde 32.768 a 32.767. Con 4 bytes voy en este rango y con 8 bytes voy a poder representar enteros cada vez mayores. La idea es la siguiente. La idea es que nosotros, el día de mañana, cuando desarrollemos un programa, tratemos de asignarle un tipo de dato a la variable que sea la que corresponda. Por ejemplo, si yo quiero representar la edad de una persona, me alcanzaría con un tipo de dato entero, porque la edad de la persona va de 0 a 100 por lo general. ¿Sí? Hay gente que vive un poco más, 110, 120, puede llegar a vivir. Entonces, capaz que en el rango que me otorga un byte, ¿sí?, este tipo de datos me alcanzaría para representar, digamos, la edad de una persona. Ahora, si yo quiero representar, por ejemplo, la distancia que recorre un avión en un vuelo, ¿sí? Bueno, la distancia la distancia más larga, por ejemplo, que recorre un avión es un vuelo, por ejemplo, de Nueva York a Sydney, que son alrededor de, si no recuerdo mal, como 35.000 o 30.000 kilómetros, creo que son. 30.000. Por ahí anda. Bueno, entonces me alcanzaría, ese es el vuelo más grande, el vuelo más largo, ¿no?, de Nueva York a Sydney. Entonces me alcanzaría con utilizar una variable que se llame vuelo avión, que sea de tipo short, ¿sí? Y así podría ir utilizando distintos tipos de datos de acuerdo a lo que yo tenga que modelar. Disculpa, Si profe, bien, pero ¿cómo aclarás qué tipo de entero tiene que usar? Tipo byte, short o int. bueno, a ver, nosotros, ¿cómo lo declaramos? Nosotros recién habíamos visto un ejemplo de un trozo de código en Java en el cual dijimos que la altura es una variable de tipo double. Es decir, ahí estamos diciendo que altura es de tipo real. ¿Cómo se hace para declarar una variable de un tipo determinado en Java? Primero, se especifica la palabra reservada para indicar el tipo de dato. En este caso, double. Double es de tipo real. Y a O sea, si continuación, quiero que sea short, le pongo short directamente. exactamente, si querés que sea un entero, ¿sí?, como dijimos, hay 4 tipos de datos enteros: byte, short, int y long. Si yo quisiera que una variable sea de tipo short, entonces acá podría haber puesto a edad, la declaro tipo short y escribiría short en lugar de int, espacio, edad y punto y coma. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, si bien nosotros estamos entendiendo que hay 4 tipos de datos enteros en Java, ¿sí?, y 2 de tipo real en Java, en otro lenguaje de programación puede ser distinto, ¿sí? Lo importante es conocer que existen 4 tipos de datos enteros en Java y que cada uno de ellos ocupa tiene distinta capacidad de byte en memoria. Unos ocupan un byte, otro 2, otro 4, otro 8, y me permiten un rango más amplio de información a representar si tienen mayor capacidad de byte, ¿sí?
Pero nosotros no vamos en esta materia, si bien conocemos esa diferencia, vamos a tratar de que cada vez que nosotros tengamos que representar una variable de tipo entero, siempre por lo general la vamos a declarar de tipo int, ¿sí? Y si es un tipo real, la vamos a declarar de tipo double. ¿Para qué? Para no complicarnos tanto con esta diferenciación de tipo de datos enteros y de tipo de datos reales. En realidad, las variables que nosotros vamos a modelar son simples y nos alcanzaría, y esperamos que al comienzo de sus primeros programas, cada vez que ustedes declaren una variable de tipo entero, la declaren de tipo int, y una variable de tipo real la hagan de tipo double, ¿sí? Y si es un carácter, lo van a declarar de tipo char y un booleano de tipo boolean. A ver si tengo a continuación un ejemplo. Por ejemplo, acá, el ejemplo que habíamos visto recién. Estos son los tipos de datos que debemos recordar, porque, a ver, es tanta la diferenciación que para nuestros primeros programas, cada vez que declaren un entero, vamos a utilizar esta palabra reservada, int, de integer. Un real de tipo double, un carácter de tipo char y un lógico de tipo boolean. Esos son los tipos de datos que vamos a utilizar nosotros. Pero sabemos que hay más. Muy bien. Bueno, y eso es lo que yo les decía recién. Acá, en esta transparencia, que es la 12, ¿ya la están viendo? Sí, sí. Bien, en esta transparencia, la 12, lo que dice es que un tipo primitivo es un tipo predefinido por el lenguaje. Es decir, ya viene definido por el lenguaje. Se nombra a partir de una palabra reservada, ¿sí? Es decir, se utiliza una palabra reservada del lenguaje para designar el tipo de dato primitivo. La palabra reservada indica el tipo de dato entero, perdón, la palabra reservada para indicar el tipo de dato entero asociado a edad es int, por ejemplo. Sin embargo, en la práctica de RPA utilizaremos solo un caso de cada uno de los 4 tipos de datos primitivos. Solamente vamos a utilizar un int para enteros, double para reales, char para carácter y boolean para los lógicos. Sabemos que hay más y que el día de mañana, cuando desarrollemos un programa que sea un programa más eficiente, vamos a tener que elegir aquel tipo de dato que se ajuste más a aquello que nosotros queremos modelar. ¿Alguna pregunta sobre estos 4 tipos de datos de Java? Disculpe, ¿No? profe, Sí. una consulta con el tema de los enteros. Si se, por ejemplo, hacemos un programa que necesita un tipo de dato real o entero, ¿tenemos que declarar las dos variables? Sí, vamos a tener que declarar las variables, sí. ¿Por? No, preguntaba porque si recibe un dato tipo entero y un real, había que declarar el real y el entero, me refiero. O usar solamente una variable para ambos tipos. No. Si recibe un real, vamos a declarar una variable de tipo real. Si además tiene si recibe otra variable distinta, entero, vamos a declarar un entero. Por ejemplo, lo que hicimos acá, en este programa de acá. Acá hemos declarado 4 variables, ¿sí? Para ejemplificar los 4 tipos de variables de los 4 tipos de datos primitivos que existen. Luego, cuando vos vayas a desarrollar la solución de un problema, lo que vas a tratar de hacer es determinar cuántas variables como datos de entradas vas a tener que utilizar
y cuántas variables como datos de salida vas a necesitar. Quizás en algún programa simplemente necesites como dato de entrada un entero y una salida sea otra variable que represente un entero, en cuyo caso definís dos variables de tipo entero y listo. Pero la determinación de cuántas variables y de qué tipo es una decisión que vas a tomar a nivel de diseño, cuando desarrolles o especifiques el pseudocódigo que va a representar la solución a ese problema. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Cuando vos declaraste la edad, Sí. ¿podrías haberla declarado como double también? ¿O sí tiene que ser int? No, tiene que ser, a ver, recordemos que los enteros que tiene Java son estos 4. Y la edad, en realidad, por lo general, nosotros se representa como un entero. Una persona tiene 1 año, tiene 2 años, 3 años, 10 años, 30 años, 70 años, ¿sí? Es siempre un valor entero. No tendría sentido declararlo como un real. ¿Por qué? Porque la edad de una persona no es 17,5, ¿sí? Un real lo utilizamos, por ejemplo, para representar el lado de un rectángulo, la altura de una persona que la medimos, por ejemplo, en centímetros y decimos que una persona mide 1,80 m, si la unidad de medida sean metros, ¿sí? Si el programa dice, bueno, representar la altura de la persona en centímetros, ¿sí? Y tenemos que decir que una persona mide 189 centímetros y la unidad de medida es centímetros, bueno, entonces en ese caso sí vamos a utilizar un entero. Pero por lo general, la unidad de medida que utilizamos para modelar la altura de una persona es en metros, ¿sí? Porque generalmente las personas más bajas miden 1,40 m y algo, ¿sí? Hasta 2 metros, en ese rango andan. Entonces siempre utilizamos como unidad de medida metros y es por eso que lo representamos de tipo real. En este caso en Java de tipo double. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es lo que dice el punto 2 de este índice. Variables y constantes, que de hecho es algo que ya comenzamos a ver en la clase anterior, pero lo vamos a reforzar. Lo comenzamos a ver en el tema de variables. Lo que es nuevo es el tema de constantes. ¿Qué es una variable? Ya habíamos hablado de qué era una variable. Una variable representa un nombre o una etiqueta que es utilizada para identificar una ubicación o una celda en memoria en donde puede almacenarse un dato, ¿sí? Por ejemplo, ahora en pantalla estamos viendo el mismo ejemplo de recién, pero tenemos que recordar que acá las variables son edad, altura, inicial y aprobó, y cada una de ellas representa un nombre o una etiqueta que en realidad designa o sabemos nosotros que representa una posición en memoria donde se va a almacenar el valor de la edad, el valor de la altura, el valor de la inicial, si aprobó una persona o no, ¿sí? Siempre una variable en realidad es un nombre, ¿sí? Está representado por un nombre, ¿sí? El nombre que nosotros le vamos a otorgar. Dijimos que ese nombre de variable tiene que ser significativo, ¿sí? Los nombres de variables lo vamos a escribir con minúscula y después vamos a ver también qué pasa cuando los nombres están compuestos por más de... Los nombres de variables están compuestos por más de una palabra. Por ejemplo, podría ser edad persona, ¿sí? Ya vamos a ver qué notación tenemos cuando los nombres de variables están compuestos por más de una palabra. Pero tenemos que recordar siempre
que atrás de esa idea de variable hay una ubicación de memoria donde vamos a almacenar un valor. Muy bien. En cambio, hay otro concepto, que es el que muestra esta transparencia de la 15, que es el concepto de constante. Una constante es un valor fijo. Es un valor, es parecido a una variable porque le vamos a asignar un valor a un nombre, pero ese valor va a permanecer, decimos, inmutable. No va a sufrir modificación. En cambio, lo que veíamos antes, al declarar una variable, nosotros sabemos que el valor que recibe una edad, la variable edad, puede ser un valor determinado, pero al año siguiente la edad se va a incrementar en una unidad porque la persona creció un año, o la altura de una persona se va a ver modificada porque está creciendo físicamente, ¿sí? Y así. Las variables, como decíamos antes, además de representar un lugar en memoria donde vamos a almacenar un valor, tenemos que decir que las variables sufren modificaciones de valores, porque en un momento tienen un valor determinado y luego en otro momento tienen otro valor. Justamente ese es el concepto de variable. Son ubicaciones de memoria donde se almacenan un valor y ese valor puede sufrir una modificación. En cambio, una constante se le asigna un valor y es inmutable, es constante, es el mismo valor en el transcurso de vida del programa, ¿sí? O en el tiempo de vida del programa. Como dice ahí la transparencia 15, el nombre de una constante se escribe siempre con mayúsculas, ¿sí? Y cuando nosotros veamos que algo está escrito en su nombre con mayúscula, significa que, bueno, nos estamos refiriendo a un valor que es constante, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver un ejemplo y después vamos a volver a repasar cuándo es útil definir una constante. Y el ejemplo lo vamos a ver tanto a nivel de pseudocódigo como a nivel de Java. Esto es un algoritmo, es decir, es el pseudocódigo de un algoritmo, en el cual hemos definido dos variables, radio y área de tipo real, y hemos definido una constante, y me doy cuenta que es una constante porque su nombre está escrito todo en mayúscula, cuyo nombre es pi. Y bueno, acá cometí un error que después lo voy a corregir en la transparencia. Pi es de tipo real. Le puse entero, pero me confundí. Es real, ¿sí? Porque a esta constante pi le estoy asignando el valor que tiene pi, que es 3.14, 15, 92 y más, ¿no? Bueno. Y a la variable radio le estoy asignando el valor 5.7 y a la variable área le estoy asignando el resultado de calcular cuál es el área de una circunferencia cuyo radio es 5.7. El área sabemos que de un círculo se calcula como pi por radio al cuadrado, que es la expresión que está escrita acá a la derecha de la asignación, de esta asignación. La variable pi, como todos saben, es una variable, la constante pi, como todos saben, es un valor específico, ¿sí? El valor específico de pi, para ser más exacto, es el que está acá abajo, ¿sí? Que estoy resaltando ahí abajo. En realidad, el valor de pi es siempre el mismo, entonces, pi es un valor constante, ¿sí? Bueno, esto es a nivel de pseudocódigo, lo que vimos recién. Acá recuerden que hay un error y en lugar de entero es real. Los nombres de constantes, recordemos que se escriben todo con mayúscula. Y en Java, ¿cómo hacemos para declarar una constante? Bueno, vamos a utilizar una palabra reservada que se va a anteponer antes del tipo de dato. Por ejemplo, para declarar una constante denominada pi, que va a ser de tipo real, porque le estamos asignando el tipo de dato double, le vamos a anteceder, le vamos a escribir antes la palabra reservada final o final, ¿sí?
Cada vez que nosotros encontremos en Java la palabra reservada final o final, es porque en esa línea se está declarando una constante. Además de declarar, se le está asignando un valor, que es el valor, en este caso, de la constante. ¿Sí? La primera línea entonces define una constante, la constante pi, y la siguiente línea lo que está haciendo es declarando dos variables de tipo real que son área y radio. Fíjense que este trozo en código Java es equivalente a lo que hemos escrito anteriormente en pseudocódigo. ¿Sí? A radio le asignamos el valor 5.7 y calculamos el área como pi por radio al cuadrado. Lo que nosotros en pseudocódigo podemos escribir como la función potencia, ¿sí? Que bueno, esto lo vamos a ver también más adelante, ¿sí? Radio al cuadrado lo podríamos haber calculado como radio por radio, es decir, la repetición de dos veces de la misma variable. Radio por radio es exactamente equivalente a radio al cuadrado. Si queremos utilizar la función potencia, lo vamos a escribir así. Es de la misma forma en la cual nosotros escribimos una función en matemática. Las funciones en matemática tienen un nombre, en este caso se denomina potencia, y tienen determinados argumentos o parámetros que están escritos entre paréntesis y separados por comas. En este caso, la función potencia tiene dos argumentos, que es la base de la potencia, que es el primer argumento, y su segundo argumento es el exponente de la potencia. Potencia de radio, 2 es justamente radio al cuadrado. Representa radio al cuadrado. Lo que nosotros escribimos así en pseudocódigo, en Java lo vamos a escribir de esta forma. mat.power y entre paréntesis radio, 2. Y esta función map la vamos a analizar en profundidad en otras clases. Por ahora sabemos que se escribe de esa forma en Java. Map en realidad representa un contenedor de funciones matemáticas. En Math hay un montón de funciones matemáticas como power, que es potencia, abs, que es el valor absoluto de un número, ¿sí? Habrán visto valor absoluto en álgebra o en alguna materia de matemática en el secundario, ¿sí? Math es un contenedor de funciones todas de matemática, por eso se llama Math, está escrito en inglés. La mayoría, no lo dije, bueno, pero seguramente lo conocerían, la mayoría de los lenguajes de programación tienen palabras reservadas que están por lo general escritas en inglés. ¿Sí? Y son palabras, pero es un subconjunto pequeño de palabras en inglés. Serán, qué sé yo, apenas unas 40 o 40 palabras en inglés, pero es tan potente el lenguaje de programación que la combinación de estas palabras hace que nosotros podamos escribir programas. Muy bien, entonces, hasta esta transparencia, y me falta una más, acerca de constantes. Para definir constantes, por lo general utilizamos datos. Por ejemplo, un dato es 3.75, o recién utilizábamos un valor que era 3.14 para asignarle ese valor a la constante pi. Bueno, esos valores como 3.75, 3.14 o el valor 2, también a veces hablamos de que se denominan literales, ¿sí? Y esos valores, si nosotros queremos asignarle un valor positivo, no podemos omitir su signo, pero si le queremos asignar un valor negativo, vamos a poder utilizar el signo menos, que es un signo o un operador unario que en realidad se aplica a un valor. Y en realidad es el signo justamente que nosotros le podemos dar a un valor determinado. ¿Sí? Quizás una constante que pueda representar la temperatura más baja
que puede soportar una persona pueden ser, por decir algo, ¿no? Menos 40 grados centígrados. El valor temperatura más baja o el valor constante temperatura más baja puede ser un valor entero que reciba como valor menos 40 grados centígrados, ¿sí? A su vez, tenemos que conocer, no lo vamos a utilizar por lo general, pero también esas constantes, si nosotros declaramos una constante de tipo float, esto es una notación que no usamos generalmente, pero si tuvieran que definir una constante de tipo float, hay que utilizar la palabra reservada f, luego del valor constante, o también algunos valores constantes se pueden escribir en notación científica. Por lo general, nuestras constantes en nuestros primeros programas, quédense tranquilos, van a ser constantes o enteras o reales, como pi. Hasta acá, lo que vimos recién fue el ejemplo de que podemos definir constantes que van a estar escritas con mayúscula, ¿sí? Con su tipo de dato, en el caso de una declaración en el pseudocódigo, y además en Java emplean la palabra reservada final. Muy bien. Lo que vimos hasta aquí, digamos, es la distinción entre variables y constantes. Díganme si tienen alguna duda sobre variables y constantes. ¿No? Yo, profe, Bueno, ¿cómo es que era la definición de constante? la constante, como ejemplificamos acá, tiene su nombre, está escrito con mayúscula. Son constantes porque reciben un valor que se va a ver inalterado, nunca cambia ese valor. Le asignamos un valor y queda fijo, por ejemplo, la constante pi, ¿sí? Se escriben con mayúscula, reciben un valor y no reciben ningún otro valor, porque es un valor constante el que reciben. Y en el caso de Java, hay que utilizar la palabra reservada final, además de utilizar un tipo de dato para esa constante. Ok, gracias, profe. Muy bien, ahora vamos a seguir con el temario, vamos a repasar las asignaciones, que de hecho ya las habíamos comenzado a ver. ¿Qué es una asignación? Dice la transparencia número 19. Una asignación es justamente una instrucción o, en pseudocódigo, una primitiva que nos permite asociar un valor a una variable, ¿sí? Cuando nosotros escribimos a edad le asigno el valor 5, significa que le estoy asociando un valor determinado, 5, a la variable edad. En pseudocódigo, la asignación tiene una notación, que es utilizar el símbolo que es una flechita. En cambio, en Java, la notación es a partir del signo igual, ¿sí? Lo habíamos visto con ejemplos. Recién, por ejemplo, habíamos visto esa distinción también en este ejemplo. Díganme cuando estén viendo la transparencia 16. Acá, a la variable radio, dice radio, flechita 5.7. Esto significa que le estoy asignando el valor 5.7 a la variable radio. Utilizamos una flechita para representar la asignación en pseudocódigo, pero en cambio, en Java, la asignación se representa con el signo igual. Esta instrucción que yo tengo resaltada acá en pantalla está diciendo que estamos asignando a la variable radio el valor 5.7. Fíjense que la notación de pseudocódigo, como de Java, es distinto, ¿sí? Lo notamos con flechita en el caso de que sea pseudocódigo y lo notamos con el signo igual en el caso de que sea Java. Volvemos ahora a la transparencia de la declaración de una asignación. La asignación en realidad tiene un sinónimo. Asignación
o asociación, ¿sí? Nos permite asociar un valor a una variable. Ahora, ¿qué formas de asignaciones nosotros vamos a utilizar? Bueno, ya lo ejemplificamos en la clase anterior, pero lo vamos a volver a reiterar en esta clase. Siempre a la izquierda de la asignación, es decir, de este lado de la asignación, siempre vamos a encontrar una variable. En cambio, a la derecha, lo que vamos a encontrar es una expresión, donde esa expresión puede estar representada por un valor. En el caso, por ejemplo, que le asignemos, el valor puede ser 5, si 5 se lo asignamos edad. O, además de un valor, puede ser una expresión aritmética, puede ser 5 más 10, ¿sí? O puede ser x más 1. O le podemos asignar también otra variable, que es el tercer caso. Es decir, que lo que encontramos acá a la derecha puede ser un valor, una expresión o una variable. Y ahora vamos a ver ejemplos de eso. Fíjense este algoritmo, que es un algoritmo genérico y está simplemente hecho para ver la distinción de las distintos tipos de asignaciones. En la transparencia 20. Hay 3 variables que se llaman edad Pablo, edad Juan y edad Marisa. A edad Pablo se le asigna el valor 3, ¿sí? Entonces, siempre a la izquierda de cada una de estas asignaciones vamos a encontrar una variable. Pero en cambio, a la derecha podemos encontrar un valor, como es en este caso en la asignación del valor 3 a Pablo, o podemos encontrar una expresión en el cual en esta instrucción a la variable edad Pablo la hemos modificado por el valor que contiene edad Pablo, que es 3, más 1 da 4. Y 4 es el valor que le asignamos a edad Pablo. O a la derecha de una asignación también podemos encontrar el nombre de una variable. Por ejemplo, si la edad de Juan es la misma de la edad de Pablo, bueno, entonces le puedo asignar edad Pablo, se lo asigno a edad Juan. O, por ejemplo, la edad de Marisa es el triple de la edad de Juan. Entonces, a edad Marisa le asigno 3 por la edad de Juan. Consulta, profe. Sí. Cuando estamos metiendo edad Pablo en edad Juan, ¿sería un 3 la edad o un 4? Bueno, ahora, para responder a tu pregunta, lo que vamos a hacer es una traza justamente de este algoritmo. Una traza es la representación de cuáles son los valores que adopta cada una de las variables. Y fíjate, si nosotros tuviéramos que construir una traza, que de hecho lo vamos a tener que construir en el parcial, ¿sí? La traza nos permite verificar lo que nosotros estamos especificando en un algoritmo. Una traza va a tener tantas columnas como variables tenga el algoritmo. En este caso, el algoritmo tiene 3 columnas. Tiene 3 variables. Edad Pablo, edad Juan y acá puse Marisa, pero porque me confundí y debería decir edad Marisa, ¿sí? Una columna por cada variable y una columna final que va a representar la salida por pantalla. Esas columnas son las columnas de la traza. Se determinan tantas columnas como variables más una columna adicional que es la salida. Si se ejecuta primero esta instrucción, el valor 3 se le asigna a la variable edad Pablo. Fíjate que acá hay un 3, que es el primer valor que recibe la variable edad Pablo. A continuación viene una instrucción que dice, a la edad de Pablo le voy a asignar edad Pablo más 1. ¿Cuánto vale edad Pablo? Al comienzo vale 3, ¿sí? Entonces, si yo tengo que evaluar esta expresión, el valor de edad Pablo es 3. 3 más 1 es 4. 4 es el resultado de la evaluación de esta expresión que está escrita, que está resaltada en azul. 4 es la evaluación de esa expresión, entonces el valor 4 se lo asigno a Pablo. El valor viejo lo tachamos, acá me faltaría tachar el 3, y el nuevo valor de edad Pablo es 4.
¿Cuándo utilizaríamos una expresión de este tipo? Por ejemplo, para incrementar la edad de una persona cuando estamos en el día de su cumpleaños. ¿Sí? Cuando llegamos al día de su cumpleaños podemos incrementar en una unidad la edad de la persona. Luego viene que a la variable edad Juan le voy a asignar el valor de la variable edad Pablo. ¿Cuál es el valor último de la edad de Pablo? Dijimos que por resultado de esta instrucción, edad Pablo vale 4. Entonces, 4 es el valor que se lo voy a asignar a la variable edad Juan. Eso es el resultado de esta instrucción. La edad de Pablo, que es 4, se lo asigno a la variable edad Juan. Y finalmente, cuando se vaya a ejecutar esta instrucción, dice, el triple de la edad de Juan, el triple de la edad de Juan, la edad de Juan es 4, el triple de 4 es 3 por 4, 12. 12 es el valor resultante de evaluar esta expresión, que se lo voy a asignar a la variable edad Marisa. Edad Marisa recibe el valor 12. Finalmente, hay un cartel por pantalla que va a decir, la edad de Marisa es, entonces todo lo que esté entre comillas dobles va a salir igual, la edad de Marisa es, 2 puntos, va a salir textual, y a continuación lo que se va a mostrar es el valor contenido en la variable edad Marisa, que es 12. Entonces el cartel va a decir, la edad de Marisa es 12. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Bien. Es un poco, al principio cuesta un poco, pero ¿qué tenemos que entender a este nivel? A este nivel lo que tenemos que comprender es que en una asignación vamos a encontrar siempre a la izquierda una variable y a la derecha vamos a encontrar un valor, una expresión o otra variable. ¿Qué es eso lo que muestra este ejemplo? Fíjense, a la izquierda siempre hay una variable. En cambio, a la derecha podemos encontrar un valor, como es el valor 3, una expresión, como puede ser edad más Pablo más 1, o esta otra expresión que dice el triple de la edad de Juan, o el último caso es que a la derecha de una asignación encontremos simplemente el nombre de una variable. Esos son los 3 tipos de asignaciones válidas que nosotros podemos escribir tanto en pseudocódigo como en Java. Bueno, en cambio, en Java dijimos que en pseudocódigo la asignación se escribe como una flechita. En Java la asignación se escribe con un signo que es el signo igual. Eso significa que el valor 42 se lo asigna a la variable, por ejemplo, contador. ¿Sí? La notación en Java de una asignación es el signo igual. A ver, cuando nosotros leamos una instrucción en Java de este tipo, no la tenemos que leer de la misma forma que leemos una ecuación matemática. Porque en una ecuación matemática, el signo igual representa que un término es igual a otro. En el caso de un lenguaje de programación, el signo igual, en el caso de Java, el signo igual representa una asignación. Lo que nosotros recién empezamos a desarrollar que es una asignación. Eso significa que el valor 42 es el valor que le voy a asignar a la variable contador. En general, a la derecha del signo igual vamos a encontrar una expresión. Esa expresión puede ser un valor, una variable o una expresión aritmética como recién vimos, triple de la edad de Juan, edad de Pablo más 1. En general se denominan que son expresiones. ¿Sí? ¿Y qué es una expresión? Como dice esta transparencia, una expresión puede ser una variable, puede ser un valor, que también le llamamos literal, o puede ser una combinación de variables y literales utilizando operadores, los operadores aritméticos que nosotros conocemos como suma, resta, multiplicación, división. Todo eso
es a nivel más abstracto de lo que nosotros tenemos que conocer como asignación. Siempre una asignación va a tener esta forma genérica. A una variable le vamos a asignar una expresión, donde nosotros tenemos que recordar, y vamos a recordar porque de acá hasta quinto año ustedes van a ver un montón de asignaciones, que del lado derecho de una asignación se pueden encontrar con un valor o con una combinación de variables y operadores matemáticos o con una variable, que son los ejemplos que recién acabamos de ver en esta transparencia. A una variable le asigno un valor, a una variable le asigno el resultado de una expresión, o a una variable le asigno el valor de una variable. Lo que representa el lado, digamos, derecho de una asignación es siempre una expresión. Además, lo que decimos es, y hablamos, y esto es en la transparencia 22, es cómo se evalúan las expresiones. ¿Sí? Todo lo que está escrito a la derecha de una asignación se tiene que evaluar. ¿Sí? Y en realidad, acá debería decir cómo se evalúa una asignación. ¿Sí? Se evalúa primero la expresión del lado derecho del operador de asignación y luego el resultado se usa para inicializar el valor de la variable en el lado izquierdo. ¿Eso qué significa? ¿Cómo evaluamos, por ejemplo, esta asignación? Esta asignación se evalúa de la siguiente forma. Primero evaluamos la expresión que está en el lado derecho de la asignación. Huevos por canasta menos 2. Una vez que determinamos cuál es el valor de esa expresión, supongamos que la variable huevos por canastas daba 12, porque la canasta de huevos estaba lleno. Entonces, si huevos por canasta tenía valor 12, la evaluación de la expresión huevos por canasta menos 2 va a dar como resultado 10. Una vez que evaluamos la expresión que está en el lado derecho de la asignación y llegamos a un resultado, en este caso 10, ese valor es el que vamos a utilizar para asignárselo a la variable que está en el lado izquierdo de la asignación. Es decir, que ahora el valor de huevos por canastas va a ser 10. ¿Sí? O por ejemplo, acá, si tenemos que analizar esta expresión, esta asignación, ¿cómo la evaluamos? Evaluamos la expresión que está escrita a la derecha del signo igual. Es la suma de las variables cartas de basto, cartas de espada, cartas de oro y cartas de copa. ¿Sí? Cada una de estas variables va a tener un valor. Lo sumamos y el valor resultante es el valor que le vamos a asignar a la variable que está en el lado izquierdo de la asignación. Es decir, que la variable puntaje va a recibir el valor que es la sumatoria de cada una de las cartas, carta basto, carta espada, carta oro y carta copa. Siempre que escribimos una expresión en el lado derecho, la vamos a poder escribir utilizando operadores aritméticos como pueden ser suma, resta, multiplicación y división. Y ahora vamos a ver una diferencia entre estos dos operandos. Perdón, estos dos operadores. Muy bien, hasta ahí lo que dimos fue asignación. ¿Alguna pregunta sobre asignación? No, ¿Ninguna? ¿No? Bueno. Inicialización. Bueno, generalmente nosotros cuando declaramos una variable, a continuación la vamos a inicializar. ¿Sí? La inicialización es la asignación de un valor inicial para la variable. Java permite que nosotros declaremos una variable y inmediatamente la declaramos, la inicializamos de esta forma. Es decir, que esta variable
Por ejemplo, en este caso, el ejemplo es, hemos definido una variable entera denominada contador, al cual le estamos asignando el valor 0. Esa instrucción en Java, sé que es una instrucción porque termina en punto y coma, hace dos cosas a la vez. Declara la variable contador de tipo entero y le asigna el valor inicial 0. En cambio, esta otra declara una variable grado de tipo carácter y le asigna como valor inicial el valor A. ¿Sí? Bueno, tenemos que saber que en Java una variable se puede declarar e inicializar al mismo tiempo. Si no, esa instrucción que está escrita ahí que está resaltada en transparencia, se puede hacer a través de dos instrucciones. Una declaración y una asignación. Para que quede más claro, voy a abrir una página, digamos, en blanco. Y fíjense, nosotros vamos a poder declarar en Java una variable de tipo carácter de esta forma. Char inicial, punto y coma, y a inicial le asigno un valor inicial que es la letra A. ¿Sí? Entre comillas, simple. ¿Sí? Ahí declaro en la primera línea una variable inicial de tipo char y la inicializo en la siguiente línea. Una es la declaración y la otra a continuación es la inicialización. Tenemos que saber que en Java podemos hacer la declaración y la inicialización todo junto. Entonces, una forma es escribirla en forma separada y otra forma es escribirla las dos cosas en una misma línea. ¿Entiende? Una duda, ¿se puede hacer con varias variables al mismo tiempo? A ver, lo que nosotros podemos hacer es declarar dos variables distintas en la misma línea, siempre y cuando sean del mismo tipo. ¿Sí? Pero luego, bueno, a cada una de ellas le vamos a tener que asignar un valor inicial en distintas instrucciones. ¿Sí? Simplemente el único atajo que podemos tener es que si dos o más variables son del mismo tipo, las podemos declarar a todas juntas en la misma línea. Muy bien. Bueno, eso tiene que ver con la inicialización. Y ahora vamos en la transparencia de esta 25, lo que estamos viendo es ese atajo que tiene Java, que permite declarar una variable y al mismo tiempo inicializarla. Ese ejemplo que nosotros habíamos visto recién con una variable inicial de tipo char, en esta transparencia hay un entero, cuyo valor inicial es 18. Fíjense, en Java se escribe primero el tipo de dato, a continuación el nombre de la variable, que también tienen que saber que el nombre de variable también se lo identifica como el identificador de la variable. ¿Sí? Se le llama nombre o identificador. El símbolo, el operador de asignación, que es la sintaxis utilizada para asignar, y el valor inicial de la variable. Es decir, fíjense cómo en realidad en estas cuatro partes de una instrucción en Java hay diferentes cosas. Estamos diciendo, bueno, voy a declarar una variable de un tipo determinado que es entero y su valor inicial es 18. Esas cuatro cosas en realidad tienen todo un trasfondo, ¿vieron? Porque las variables, para cada variable podemos utilizar 4 tipos de datos primitivos. Y, como habíamos dicho, los tipos de datos nos determinan los valores admisibles.
Si una variable es de tipo dato entero, yo le puedo asignar un valor 18. Pero si una variable es de tipo de dato carácter, como en este caso veíamos, solamente le voy a poder asignar un valor admisible que es un carácter, ¿sí? No le voy a poder asignar 18. A lo sumo, a ellas le voy a poder asignar el carácter 1 o el carácter 8, donde los caracteres, los números también son caracteres. Ya vamos a ver el tema de caracteres. Muy bien. Hay una convención que se llama convención INFI-CAPS, que en realidad ya la habíamos nombrado, pero ahora la distinguimos como tal. Es la forma en la cual nosotros vamos a nombrar a las variables. Siempre el nombre de variable lo vamos a escribir con minúscula. Pero si el nombre está compuesto por más de una palabra, a partir de la segunda palabra vamos a escribir sus iniciales con mayúscula. Por ejemplo, si el nombre de variable es resultado parcial, la segunda palabra comienza con una inicial en mayúscula. La P de parcial es la inicial de la segunda palabra. Si la variable hubiera sido resultado primer parcial, la palabra primer y la palabra parcial tendrían sus iniciales con mayúscula. Otro ejemplo es la variable edad persona. Edad persona es una palabra compuesta por dos palabras, la palabra edad y la palabra persona. Entonces, la convención INFI-CAPS, que es la que vamos a respetar para denominar en forma correcta a una variable, va a ser que a partir de la segunda palabra sus iniciales se escriben con mayúscula. ¿Alguna pregunta de esta convención? Bueno, recuerden que ustedes me pueden interrumpir cuando lo deseen. Muy bien, hasta ahí fuimos hasta el punto 5. Esta convención, me olvidé de decirle, que la que vimos recién, que es la forma en la cual nosotros vamos a escribir los identificadores o nombres de variables, bueno, es una convención que se utiliza para los nombres de variables como para los nombres de los algoritmos. Se utiliza indistintamente para cualquiera de los dos conceptos. Y ahora vamos a hablar un poquitito de los caracteres. Los caracteres que nosotros, vieron que hay un tipo de dato carácter. El carácter lo que representa es un carácter que se puede escribir en cualquier lenguaje humano, ¿sí? Java utiliza un conjunto de caracteres que es el conjunto de caracteres Unicode, ¿sí? Como dice acá abajo la nota al pie, es un estándar de codificación de caracteres diseñado para facilitar el tratamiento informático, transmisión y visualización de textos en múltiples lenguajes. En esta tabla de caracteres Unicode están los caracteres que se utilizan no solamente en nuestro lenguaje, que es el castellano, español, sino están en esa tabla de caracteres todos los lenguajes humanos que hay, que se utilizan en el mundo. Es decir, que hay caracteres en japonés, en chino, en mongol, en hebreo, ¿sí? En todos los lenguajes humanos está estandarizado cuáles son los caracteres que se utilizan en todos los lenguajes humanos. Esa tabla es una tabla muy grande que se llama la tabla Unicode, que es la que utiliza justamente Java. Entonces, a cada carácter, esa tabla está compuesta por dos elementos. El carácter que se está representando, por ejemplo, las letras mayúsculas de la A a la Z, están las letras minúsculas de la A a la Z, o el número 0. Bueno, acá me parece que va 9, porque el 0 es el 48 y este es 9, en realidad es un error, ¿sí? Es decir, cada uno de los caracteres que se pueden escribir, estos son los caracteres que nosotros conocemos en nuestro lenguaje, pero podrían haber caracteres chinos o caracteres árabes o cualquier otro lenguaje. Cada uno de estos caracteres tiene un número asociado en la tabla. Es decir, la tabla va desde el número 1 hasta, qué sé yo, el número 2 billones. No me acuerdo cuál es el número más grande. Bueno, cada
cada posición en esta tabla de caracteres Unicode lo que está designando o representando es un carácter que se puede escribir en uno de los lenguajes humanos. A su vez, los caracteres como el signo pesos tiene asociado el número 36. El signo ampersand tiene asociado el signo, la posición 38 dentro de la tabla de caracteres Unicode. ¿Y el espacio en blanco? El espacio en blanco, bueno, puede ser el número 32. El espacio en blanco también es un carácter, ¿sí? Es la ausencia de carácter. El signo de admiración es el 33, ¿sí? La letra mayúscula tiene la posición 65. Este número de acá arriba, o la primera fila de arriba, lo que representa es la posición del carácter que figura abajo en la tabla Unicode. Entonces, si nosotros supongamos que definimos en Java una variable respuesta que es de tipo carácter, al cual le asignamos la letra I minúscula, bueno, esta línea justamente declara una variable respuesta de tipo carácter, cuyo valor inicial es la Y, perdón. La Y, bueno, y nosotros mostramos un cartel en Java que diga system.out.print y entre paréntesis el valor de la variable respuesta, lo primero que vamos a ver en la pantalla de la computadora es el valor de respuesta, cuyo valor inicial es la letra I. Pero si nosotros lo escribimos de esta forma, antes de escribir el nombre de la variable respuesta, escribimos entre paréntesis int, lo que va a mostrar es cuál es la posición de ese carácter en la tabla Unicode. Que la Y justamente está en la posición 121. Entonces, si nosotros queremos mostrar el valor de una variable de carácter, simplemente escribimos el nombre de la variable. Pero si esa variable de carácter queremos mostrar cuál es la posición en la tabla Unicode, vamos a tener que precederlo de esta sintaxis, entre paréntesis int. Es como si dijéramos, bueno, mostrame cuál es el valor entero del carácter representado por la variable respuesta. ¿Qué nos tiene que quedar como idea del tipo dato carácter? Que todos los caracteres que nosotros podemos almacenar en una variable carácter están codificados en una tabla que se llama Unicode, que tiene todos los caracteres de todos los lenguajes humanos. Que cada vez que nosotros mostremos por pantalla el valor de una variable de tipo carácter, vamos a mostrar el valor contenido en esa variable. Pero si le antecedemos, es decir, le ponemos como prefijo a una variable de tipo carácter la escritura de paréntesis, int, paréntesis que cierra, lo que vamos a mostrar es su posición o la posición de ese carácter en la tabla Unicode. Bueno, por lo general nosotros vamos a mostrar el valor contenido en una variable. A veces algunos ejercicios van a requerir y muy rara vez, vamos a requerir mostrar la posición de ese carácter en la tabla Unicode. Muy bien, vamos a avanzar un poquitito más. Operaciones aritméticas. Bueno, las operaciones aritméticas son las que nosotros ya conocemos en matemática. Una expresión aritmética es lo que nosotros escribimos en una ecuación, cuando ponemos x más 1, x menos 2, 3 por x, x dividido y, ¿sí? Utilizamos, por lo general, operadores, que son los operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación y división. Y como argumentos utilizamos operandos, que son generalmente variables. Por ejemplo, acá tenemos una expresión que está compuesta por una expresión aritmética que es la multiplicación de horas trabajadas multiplicado por pago promedio. ¿Sí? Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Esta es una expresión que representa el balance más, entre paréntesis, balance por tasa. Bien, siempre que evaluemos una expresión,
nosotros sabemos que para calcular el resultado de esa expresión, ¿qué tendríamos que hacer primero? ¿La suma o la multiplicación? La multiplicación. La multiplicación. ¿Por qué te das cuenta que primero la multiplicación? Porque está entre paréntesis y lo que está entre paréntesis se hace primero. Exactamente. Eso tiene que ver con la precedencia de las operaciones. Todo lo que esté entre paréntesis primero se calcula individualmente, primero calculamos balance por tasa y después le sumamos balance. Muy bien. A su vez, nosotros tenemos que saber lo siguiente. Voy a volver a esta transparencia que tiene que ver con compatibilidad de tipos un poco más adelante. Pero la idea es la siguiente. Nosotros le vamos a poder asignar un valor entero a una variable de tipo real. Pero al revés no vamos a poder hacer lo mismo. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo una variable, edad, y esto lo voy a escribir en Java, y a edad le asigno 5, 6, bueno, acá le vamos a cambiar. ¿Están viendo lo que estoy escribiendo? Sí, se ve. Bueno, y tengo otro que es una variable que se llama altura, al cual voy a declarar e inicializar al mismo tiempo, ¿sí? Tengo dos variables, son un ejemplo de dos variables, ¿no? Una altura y otra edad. Hay algunas asignaciones que son admisibles y otras que no son admisibles, o son incompatibles, también decimos. Es decir, yo a una variable altura que es de tipo real, le voy a poder asignar una variable como por ejemplo edad, que es entero. Un entero, decimos, se lo puedo asignar a un real. En Java los comentarios se escriben con //. Esto es válido en Java. Profe, una pregunta. En dado la altura igual 1.23 y el punto y coma, ¿el punto y coma no tendría que ir separado? ¿O no, directamente no lo toma? No, fíjate que acá lo escribí separado y acá lo escribí junto. No hay problema, lo toma igual. O sea, no involucra al punto y coma dentro de la definición de altura. No. Java te lo sabe que vos escribiste, es como si lo escribieras así. Está bien. Bueno, acá en realidad lo que estamos ejemplificando es que un entero se lo puedo asignar a un real. Pero lo que no voy a poder hacer es un entero como edad se lo estoy asignando a un real. Eso es válido. Lo que no puedo hacer y que no es válido es que a edad yo le asigne altura. Porque un real no se lo puedo asignar a un entero. Esto no es válido. No es válido. Eso lo tienen que recordar. Es decir, un entero se lo puedo asignar a un real, pero un real no se lo puedo asignar a un entero. Es como que acá le quisiera asignar 1.23 a una variable que solamente acepta valores enteros. ¿Sí? Entonces, un entero se lo puedo asignar a un real, pero un real a un entero no se lo puedo asignar. Volviendo a las transparencias, fíjense, acá estamos viendo una cadena. Es la cadena justamente de compatibilidad. Y dice que un valor o una variable de un tipo determinado se lo puedo asignar a cualquier otro tipo que ocurra a la derecha de este. Es decir, que un entero
se lo puedo asignar un long, se lo puedo asignar un float, se lo puedo asignar un double. Pero si tomo un double, solamente se lo podría asignar a cualquiera que esté a la derecha. A la izquierda no. Bueno, esa es una cadena de compatibilidad, está explicado también en el apunte, pero en realidad lo que tiene que quedar claro es el ejemplo, ¿no? Y el ejemplo es este. Yo un entero se lo puedo asignar a un real. Eso es válido. Pero no puedo asignarle un real a un entero. Esto no es válido. Y eso es producto de justamente esta cadena de compatibilidad de tipos, que dice, cualquier tipo de dato se puede asignar a cualquier otro que figure a la derecha en esta cadena de compatibilidad, pero no se puede asignar a ninguno que esté a la izquierda. ¿Recuerdan que byte ocupaba un byte y short ocupaba 2 short y int ocupaba 4 bytes? Perdón, short ocupaba 2 bytes. Es decir, cada vez estos espacios que reservamos son cada vez más grandes. Entonces, por eso un int no se puede asignar un byte, porque un byte ocupa un byte y un int creo que ocupa 4 bytes. Entonces, esa es la regla de compatibilidad de tipos. Pueden leerlo también en el apunte. Y cualquier cosa lo podemos hacer en alguna clase de consulta, algún otro ejemplo. Otro de los operadores aritméticos importantes es la operación de división. La operación de división en Java la marcamos con una barrita, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado con este operador división. ¿Por qué? Porque si los operandos son enteros, la división devuelve un entero. 25 dividido 10, 25 es entero porque no tiene parte decimal y 10 también es entero. La división entre enteros devuelve un entero. Pero si alguno de los operandos es real, el primero o el segundo o ambos, el resultado sí es real. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el operador división, porque si los operandos son enteros, el resultado va a ser entero. Si alguno de los operandos es real, el resultado va a ser real. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, nosotros, como yo les decía en la clase anterior, lo que suele pasar con las clases en línea es que se requiere que ustedes lean el apunte en forma previa antes de la clase. Porque, bueno, nos damos cuenta que en una clase, digamos, virtual, digamos, el único medio que tenemos de transmisión son las transparencias compartidas y los apuntes que facilitamos. A veces se complica un poco explicar en una transparencia, en una clase online. Se requiere sí o sí que ustedes, si no leyeron el apunte antes de la clase, relean el apunte una vez terminada la clase. El operador mod también lo han utilizado en la práctica, en algunos de los ejercicios lo van a utilizar. El operador mod o módulo se escribe en Java con el signo porcentaje. ¿Sí? Signo porcentaje, ¿sí? Para nosotros hasta el día de hoy tenía un signo, un significado, que era el porcentual. ¿Sí? Cuando decíamos al 10% de las personas, estamos representando el porcentaje de un 10º del conjunto de personas. Bueno, el símbolo porcentaje en realidad tiene un significado especial en Java y es el operador módulo. ¿Qué es el operador módulo? Bueno, por ejemplo, si el módulo lo que representa es el resto de la división entera entre dos números. Por ejemplo, 14 módulo 4, que está escrito acá, es igual a 2. ¿Por qué? Porque 14 dividido 4 es 3, ¿sí? Y el resultado de dividir 14 por 4 es 3, pero el resto es 0. Es decir, el módulo representa el resto de la división entera entre dos números.
¿sí? De vuelta. Si dividimos 14 por 4, si hacemos la división, que es la barra, ¿sí? Nos da 3. Pero el resto de dividir 14 por 4 es 0, porque 3 por 4, perdón, el resto de dividir 14 por 4 es 2, porque 3 por 4 es 12, resto 2, ¿sí? Entonces, acá tendría que haber hecho un grafiquito de la división y me faltó, pero bueno. El módulo representa el resto de dividir dos números enteros, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, acá directamente. 10 dividido 2, ¿a qué es igual? 5. A 5. Porque es 10 dividido 2 es 5. Pero 10 módulo 2 es el resto de dividir 10 por 2. ¿A qué es igual? ¿A 0? A 0. Porque el módulo representa el resto de la división. Sabemos que el cociente es 5, pero el resto de dividir 10 por 2 es 0. En cambio, 11 módulo 2 es el resto de dividir 11 por 2. ¿Qué resto tiene? 1. 1. ¿Sí? 8 módulo 2, ¿qué resto tiene? 0. 0. 7 módulo 2, 1. 1. Fíjense que todos los números pares, cualquier número par, un número par módulo 2, me va a dar siempre 0. Entonces, si en algún programa a ustedes le pide, dado un número entero ingresado por el usuario, determinar si este es par o no, van a tener que utilizar la operación módulo. Ese es uno de los casos. Entonces, el módulo, que se escribe, se representa como un porcentaje en Java, significa o es el resto de dividir dos números enteros. A módulo B, donde A y B son enteros, donde A y B son enteros, representa el resto de dividir A por B. Y eso es lo que dice justamente esta transparencia. Es un operador muy utilizado en ciencias de computación y tenemos que recordar que es un operador y una operación admisible solamente para enteros. Los operandos del operador módulo no pueden ser reales. Es un operador que nosotros utilizamos solamente con los enteros. Muy bien. Hay otros operadores que ustedes ya los conocen, que los utilizan en matemática. La notación matemática es igual, distinto, mayor, mayor igual, menor y menor igual, ¿sí? Que son estos nombres, que tienen su notación en Java relativamente equivalente en el caso de que sea mayor, mayor igual, menor y menor igual. Se escriben de la misma forma en Java, pero el distinto en Java se escribe de esta forma, signo de admiración igual. Y el igual, el operador de igualdad, si una cosa es igual a otra, se escribe en matemática como con un signo igual, pero en Java se escribe como igual igual.
son dos iguales. Por ejemplo, si yo quiero preguntarme, ¿el balance es igual a 0? En Java lo escribiría así. A balance, balance igual 0. O si quiero preguntarme, ¿el valor contenido en la variable de tipo char es igual al valor carácter i? Lo escribo así. O si escribo, ¿el ingreso es distinto del impuesto? Por respuesta, ¿es distinto de sí? La i de yes, digamos. Entonces, ¿por qué el igual de lo que representamos en matemática, por qué les parece a ustedes que el igual de la igualdad matemática no se puede escribir con un solo igual en Java? Porque uno solo era para asignar. Exactamente. Un signo igual representa la asignación. En cambio, el igual representa la igualdad de dos operandos. Después, por otro lado, el distinto, bueno, se escribe de esta forma. Es como la negación del igual. Signo de admiración igual. Entonces acá digo, ingreso distinto de impuesto. Muy bien. Estas son operadores de comparación. Siempre me determinan la comparación entre dos cosas. Si dos cosas son iguales, si dos cosas son distintas, si una cosa es mayor que otra, si es mayor igual, si es menor o menor igual. Tenemos que recordar cuál es su notación Java, solamente es distinto en el caso de el igual y el distinto. Y los famosos operadores booleanos que se hicieron tan conocidos en álgebra, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que el tipo de dato booleano admite solamente dos valores, true y false. Es un conjunto muy, pero muy pequeño, porque tiene solamente dos elementos, pero es muy, pero muy potente, ¿sí? Porque con este tipo de dato primitivo, podemos escribir expresiones lógicas, ¿sí? O preposiciones con valores de verdad, ¿sí? Bueno, nosotros conocemos la tabla del AND y la tabla del OR y la de la negación que la vieron en álgebra, ¿sí? Bueno, ¿cómo se escribe el operador AND en Java? De esta forma, con este signo, ampersand, ampersand. Entonces decimos una expresión y otra expresión. El OR se escribe como barrita, barrita. Es una barra que se llama pipe. Dos pipe. La negación se escribe con un signo de admiración. Bueno. Y ahora vamos a repasar las tablas. Cuando vieron que había una tabla que ustedes hacían como una tabla de doble entrada, ¿se acuerdan que ustedes hacían así ¿cómo se llama? ¿Una tabla de verdad? Una tabla de verdad, que ponían A y B. Y acá ponían A, AN, B, o le ponían el simbolito de álgebra, ¿no? Y la tabla de verdad tenía del AND. True, 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 false, false, true, false, false. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cuándo la conjunción era verdadera? Solo en la primera. Solo en la primera. Si ambas preposiciones es verdaderas, el resultado es verdadero. En cualquier otro caso, es falso. Bueno, esta tabla, que en realidad es una tabla tipo sábana, en el cual tenemos los valores posibles de A, los valores posibles de B, y vemos todas las combinaciones de posibles valores de A y B,
lo vemos de forma de tabla. Bueno, acá está resumido en la transparencia número 42 que ahora van a ver por pantalla. La tabla de AND se puede leer así, como una tabla de doble entrada. True and true es true. ¿Lo ven? Este true representa la intersección de esta fila con esta columna. Entonces, si ambas son verdaderas, el resultado es verdadero. True y false da false, y false y true da false. False y false da false. Esta tabla, que es la tabla del AND, está representando la misma tabla que vieron en álgebra, nada más que una tabla de doble entrada. Muestra el mismo resultado, nada más que es una tabla más resumida. La negación es la operación booleana NOT, la negación del true es false y la negación del false es true. ¿Sí? Bueno, y la tabla del OR es igual. Cuando dos preposiciones unidas por una disyunción daban false. Cuando Cuando las ninguno de los dos dos eran falsas. estaba. ¿Cuándo qué? Cuando ninguno de los dos estaba. O sea, los dos eran falsos. Cuando los dos eran falsos. Falso o falso da falso. En cualquier otro caso da true. ¿Se entiende la tabla de doble entrada? Bueno, ustedes tienen que poder construir las tablitas de verdad del AND y del OR como una tabla, como la vieron tanto en álgebra, como una tabla de doble entrada, porque el significado es el mismo. La disyunción da falso cuando ambas son falsas. Fíjense que lo que está en negrita representan el valor de las preposiciones originales. El OR da falso cuando ambas disyunciones, las preposiciones de las disyunciones son falsas. Y el AND da true cuando ambas son true. Bueno, esas son las tablas. La del XOR en realidad es otra operación que es booleana, que da true solamente cuando una es falsa y la otra es verdadera, o cuando una es verdadera y la otra es falsa. Es decir, si las preposiciones, que son los operandos de un XOR, una es true y la otra es false, o una es false y la otra es true, en ese caso da verdadero. Ya lo vamos a utilizar más adelante a ese operador. Profe, Este es un operador booleano. ¿Por qué? Sí. disculpa, no entiendo por qué te queda en el de AND true si tenés un true y un false. O sea, entiendo que lo generalizaste, no lo generalizaste, sino que lo simplificaste, pero entiendo cómo se estaría leyendo para que hayan dos true. ¿En el AND? Sí. En el AND hay solamente un true. Estos son los valores resultantes. Los cuatro que están acá adentro son los resultantes. Fíjate. True y true da true. Sí. True, este true, que es la fila del true. Con false, true y false da false. False y true da false. Y false da false. Bueno. No sé si lo lográs ver. En realidad, este es como si estos que están en negrita. O sea, no cambia nada, sino que están dentro del resultado, digamos. No es que son una variable que dicen cuando es true ahí. O sea, no es que estás poniéndolo como variable las negritas, sino que forman parte del cuadrado. No, las que están en negritas representan las preposiciones A y B. Estos son los valores posibles de A, true y false. Y estos son los valores posibles de B, true y false. Cuando A vale true y cuando B vale true, la conjunción da true. Cuando A vale true, esta es A. Cuando A vale true y cuando B vale false. Ahí está, ahí entendí. Ahí entendiste. Sí. Muchas Bien. gracias. Bueno, entonces recuerden, lo que está en negrita representa los valores de A y los valores de B. Acá están los valores de A y los valores de B. Y lo que está acá adentro,
que no está en negrita representa el resultado. Las tablas en realidad es una tabla de doble entrada y es exactamente la misma tabla que ustedes vieron en álgebra, nada más que lo vieron como una sábana. Estas son tablas de doble entrada. Bueno, ¿qué es importante en Java respecto de las operaciones booleanas? La evaluación por cortocircuito. ¿Y qué significa? Significa lo siguiente. Java, cuando se encuentra con una expresión booleana, es decir, con la disyunción de distintas cosas, opera de la siguiente forma. Si la primera parte de la disyunción es true, no evalúa más, porque sabemos que si nosotros tenemos en una disyunción algo que es true, el resultado va a ser siempre true. Lo mismo hace con un false, con una conjunción. Vieron que la conjunción era verdadera si estamos haciendo la conjunción de cosas que son verdaderas. ¿Cuándo daba true? Cuando era true y cuando B es true. Si A y B son true, el resultado es true. Entonces, si al evaluar una expresión se encuentra que la primera subexpresión es false, entonces no importa lo que venga a continuación. Java dice el resultado va a ser false. ¿Se entiende? Si en una conjunción alguna de sus subexpresiones es falsa, el resultado es falso. En cambio, si la primera subexpresión fuera true, bueno, entonces sí, Java continúa analizando. La siguiente también es true, entonces continúa analizando. En el momento que se encontró con algo que es falso, ya sabe que la conjunción de toda una gran expresión, que es una conjunción, va a dar falso. Entonces, hablamos de cortocircuito cuando Java ya puede determinar el resultado de la evaluación de una expresión a partir de un determinado valor de verdad. Si se encuentra que en una conjunción muy grande una de sus subexpresiones es falsa, Java ya sabe determinar que su resultado va a ser falso. Lo mismo pasa en una disyunción. Si hay una disyunción que ya comienza que la primera subexpresión es verdadera, ya sabe que el resultado va a ser verdadero. Porque en una disyunción el resultado es falso cuando cada una de sus subexpresiones es falsa. Esa es evaluación por cortocircuito. ¿Por qué por cortocircuito? Porque en realidad Java no se empeña en evaluar cada una de las subexpresiones en forma total. Cuando el lenguaje ya conoce, por alguna razón, cuál es el resultado de una subexpresión, ya arroja directamente el resultado. Es una evaluación también lenta o una evaluación perezosa, es lazy, se le llama. Es perezoso. Lo vuelvo a repetir. Nosotros, por ejemplo, en una conjunción decimos que A y B es verdadero en el caso solamente de que A y de que B sea verdadero. ¿Sí? Si A y B son verdaderos, el resultado es verdadero. Pero en cualquier otro caso, fíjense, da falso cuando alguna de las subexpresiones da falsa. Acá es falso B, acá es falso A, o cualquiera de las dos es falsa. Bueno, lo mismo pasa en una conjunción más grande, en el cual tenemos, por ejemplo, una conjunción en la cual tenemos muchas A, B, C, un montón de subexpresiones. Si una de las subexpresiones da falsa, el resultado va a ser falso. Recuerden que ampersand representa la conjunción. Y lo mismo podemos analizar en el caso de una disyunción. A ver. Vamos a utilizar esta tabla porque capaz que la otra tablita no les resulta muy copada. La tabla del OR. ¿Cuándo el OR daba falso? Cuando ambas son falsas. Si alguna de ellas es verdadera, ¿qué resultado da?
¿Verdadero? Verdadero. Entonces, Java va a saber que el resultado es verdadero cuando al menos una de ellas sea verdadera. Estas son dos verdaderas, una verdadera, una verdadera. Ya sabe que el resultado es verdadero si se encuentra en una disyunción que nosotros vamos a representar como pipe en Java, con otra sintaxis. En una disyunción sabe que el resultado es verdadero si al menos una de ellas es verdadero. Eso es lo que dice esta transparencia. Si en una disyunción una de las subexpresiones ya es verdadera, imaginemos que sea la primera subexpresión es verdadera, entonces el resultado ya es verdadera. Java lo que hace es evalúa la primera. ¿La primera es verdadera? Bueno, el resultado es verdadero. Ni siquiera se preocupa en evaluar lo siguiente. Eso es evaluación por cortocircuito. Muy bien. La regla de compatibilidad de tipos es lo que habíamos visto antes. Y el casting de tipos, en realidad, lo vimos ejemplificado para el caso de los caracteres. El punto 13 y el punto 14 lo voy a dejar, perdón, lo voy a dejar para la próxima clase, porque es una clase en la cual nosotros tratamos de dar un montón de operadores, pero bueno, no se pueden dar todos juntos. Bueno, yo lo que les recomiendo a partir de esta clase es que lean nuevamente el apunte para ver, para analizar todo lo que hemos visto hoy. Y además quiero decirles algo que es muy importante, así que por favor quédense unos minutitos más. Esta parte, ¿están viendo acá lo que estoy mostrando en pantalla de Pelco? Sí, sí. Bueno, el primer PDF es el apunte. Ah, estoy marcando mal. Mira acá, vamos por acá. El apunte. Este es el apunte que tienen que releer. Estas son las transparencias que vimos hoy, que dice slide, tipo de datos y expresiones. Hoy analizamos las expresiones que se pueden escribir. Entonces, en esas expresiones intervienen muchos operadores, operadores booleanos, de comparación, aritméticos. Les pido que lean el apunte y ya, para los que estén interesados, porque de hecho el trabajo práctico número 5 implica eso, acá hay un link para descargar NetBeans y JDK. ¿Qué es NetBeans? NetBeans es un software que nosotros vamos a utilizar para nuestros programas que vamos a escribir en Java. ¿Sí? Entonces, en ese link descarguen el archivo, lo instalan, ¿sí? Y acá hay un ejemplo de cómo crear un primer programa en Java una vez que NetBeans ya está instalado. Ese primer programa lo único que hace es mostrar un cartel que dice Hola Mundo, ¿sí? Pero, igual de todas formas, en la práctica del martes, es posible que haya un grupo de ayudantes que les guíen a ustedes cómo instalar NetBeans en su computadora, ¿sí? Y después, acá hay dos ejemplos de ejercicios resueltos, ¿sí? Que son puntos doc. Es decir, hay un problema que tiene un enunciado y está desarrollado en pseudocódigo. Ese problema, fíjense que este problema a una variable le asigna una expresión booleana bastante larga, está desarrollado en pseudocódigo, y el mismo problema está desarrollado después de haberlo hecho en pseudocódigo, está hecho en Java, y a continuación tienen una traza. ¿Sí? Esto es para que se vayan digamos, habituando al tipo de ejercicios que vamos a hacer a continuación hasta terminar el cursado. Va a haber un problema en el cual a ese problema ustedes van a tener que escribir un pseudocódigo, después lo van a escribir en Java y finalmente van a hacer una traza. Hay dos ejercicios resueltos que le van a venir al pelo para poder entender estos dos ejercicios, cómo resolver un problema en pseudocódigo y en Java.
Pero les dejo como tarea. Descarguen el NetBeans y el JDK, traten de instalarlo en su equipo. Si hay alguna dificultad, pueden mandar un mensaje al foro, pueden esperar hasta la clase del martes y entran a una de las salas en las cuales, una clase virtual en la cual les van a ir dando un paso a paso de cómo instalarlo si es que no lo pudieron instalar. Y en otra sala tal vez hay les van a asesorar de cómo hacer su primer programa en Java. Lo importante es que hemos desarrollado la teoría suficiente como para que ustedes ya puedan empezar a escribir programas en Java, pero muy sencillos, y además, bueno, que puedan hacer algunas operaciones con variables y mostrar algunos resultados. Vamos a dejar acá la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta. ¿Se puede usar otro programa que no sea NetBeans? ¿Cómo cuál, por ejemplo? Yo estaba usando el de Mac, porque NetBeans era un quilombo. Creo que se llamaba Moon algo. Pero, o sea, termino usando Java igual. Si utiliza Java, nosotros generalmente lo que recomendamos en la materia, que lo hablé con otra profesora de la facultad, es que utilicen o NetBeans o Eclipse, ¿sí? O algún IDE que Ese era son... Eclipse. Ah, ¿Eclipse era? Sí. Bueno, si es Eclipse no hay ningún problema. O NetBeans o Eclipse en lo posible. Pueden bajar cualquiera de los dos. Esos son lo suficientemente potentes como para poder utilizar un ambiente que es el ambiente que van a utilizar de ahora en más, ¿sí? No obstante, si, por ejemplo, hay alguno que no tiene computadora, que vi que hay a un chico que le va a llegar la computadora dentro de una semana, bueno, ya les van a decir en la práctica qué software pueden utilizar en línea para ejecutar una serie de instrucciones en Java. Pero lo que estamos tratando de apuntar en primera instancia es que todos aquellos que tienen computadora utilicen o NetBeans o utilicen Eclipse, ¿sí? Y si tienen alguna dificultad, en la práctica del martes les van a ayudar a resolverla. Dale, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Yo estoy haciendo un curso de Java, pero es online, que es Java moderno, y estamos usando Visual Studio. No me serviría, ¿no? Mira, lo importante es que vos los programas sencillos que nosotros vamos a hacer los puedas manejar en un IDE. Si es Visual Studio, no habría ningún problema en que puedas compilar tus programas Java en ese ambiente, no hay problema. Porque el Java que estamos viendo, que comparación de este, tiene como algunas cosas diferentes. En idioma, en eso sí se me va a complicar, ¿no? Si es Java, mira, yo no lo conozco al ambiente Visual Studio, pero si me decís que utilizás el JDK, no hay ningún problema que lo utilices en un ambiente Visual Studio. Después tendríamos que ver cuáles son las diferencias, tal vez en alguna clase puntual. Bueno, dale, gracias. Bueno, dejamos acá si no se hace tan pesado y al mismo tiempo ustedes pueden, digamos, descansar y yo también que tengo la próxima clase. Bueno, les envío un saludo. Nos vemos pronto. Hasta luego.